Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el tema de hoy día vamos a ver la fe y el perdón. Y para empezar vamos a leer un versículo que dice la Biblia en Hechos 20:21. Dice, he tenido un solo mensaje para los hombres, por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas son unas palabras del apóstol. Si usted recuerda, vimos la lección anterior que era sobre el arrepentimiento. ¿Y alguien me puede decir qué es lo que significa arrepentimiento? Sentir pesar por el pecado. Claro. Arrepentirse significa sentir obviamente el pesar, pero también es una acción de cambiar la mente. Arrepentirse, si usted recuerda, en el griego era Cambiar de actitud. metané. ¿Ah? Sí, el cambio de actitud, de metanoia, que es cambiar la mente. Por eso la Biblia hablaba harto de ir transformando la mente conforme a la palabra de Dios. Entonces, parte de ese transformar es arrepentirse, o sea, cambiar de dirección. Y lo que nos dice ahora el apóstol que la necesidad de arrepentirse es necesaria para estar en el Evangelio. ¿Arrepentirse de qué? De nuestros pecados y de volverse a Dios. O sea, íbamos en una dirección, en rumbo al pecado, pero cuando nos arrepentimos, les damos la vuelta de espalda al pecado y miramos a Dios. Y en ese mirar a Dios, nosotros tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y alguien me puede decir qué es lo que es fe? ¿Qué es lo que es fe para ustedes? Que nosotros, ¿en lo que dice la Biblia o lo que pensamos, hermano Arturo? No, puede referirse a la Biblia, puede referirse a lo que usted piensa. Bueno, yo la fe la tomo muy relacionado con, para mí el significado es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo lo llevo yo? La práctica, por ejemplo, la confianza, la certeza de que Dios está al lado de nosotros, de que todo lo que le pedimos a Él con fe, creyendo que Él lo hará, es posible. Ya. Eso ha sido en mi vida al menos, el significado de fe para mí es eso, que todo lo podemos obtener con Dios de acuerdo a la confianza que nosotros ponemos en lo que le clamamos a Él. Claro. Tener fe, entonces, significa, como eso se habla de confianza, y es una palabra muy acertada para la palabra fe. Fe en el griego es pistis, que significa creer en algo o confiar en algo. Cuando usted se junta con alguien y le dice, ya, juntémonos a las 5 en el centro, usted está teniendo fe en que esa persona va a estar ahí. Eso es confiar en la palabra de otra persona que obviamente se va a juntar con usted. Lo mismo, tener fe es confiar en el Señor. Dígame, hermano Paola. Es que, hermano Arturo, parece que alguien tiene un micrófono encendido. Entonces, por eso se escucha como algo. Igual Ya. que puede silenciar a las personas y después, si no sabes, poderlo activar en el micrófono. Sí, creo que alguien tiene abierto el micrófono. A ver, veamos. Si no me equivoco, el hermano Orlando está activado con el micrófono. Ahí. El hermano Rubén, si no me equivoco. Pero ya lo silencié. Ya. Ahí. Gracias. Bueno, y para hablar uno, ¿cómo tiene que hacerlo entonces? ¿Sí tiene que apagar el micrófono? Claro, tiene que apagar el micrófono y después prender el micrófono para hablar. Ahora, si quiere hablar, no hablar. Pero aquí yo estoy solo, aquí yo estoy solo, yo no mete nadie en ruido. Es que se escucha un chicharreo cuando están abiertos los micrófonos. Porque se escucha lo que yo hablo en el micrófono. Bueno.
yo lo silencio más, no se preocupen. Ahí está. Ya, entonces estábamos hablando que la fe es la confianza. La confianza que yo tengo en el Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a hablar de arrepentimiento? Por la lección de fe y perdón. Mire, si usted ve, ¿qué nos enseña el versículo? Nos enseña dos verdades acerca que se ha vuelto a Dios y que ha creído en el Señor Jesucristo. Ahí aparece un hombre que tiene como una elección, si ir para la derecha o para la izquierda, escoger el camino correcto. A veces, cuando nosotros no conocemos el camino, nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo nos hace elegir bien. Porque, ¿qué pasa si nosotros no tuviéramos en la mente al Señor o no tuviéramos confianza en el Señor? No podríamos elegir bien. ¿Por qué? Imagínense un incrédulo. Por ejemplo, le dan un negocio. Él sabe que tiene que robar, él sabe que tiene que hacer un negocio turbio. Si esa persona no tiene una confianza, una fe en Jesucristo, él lo va a hacer, ¿no? Pero si ya él tiene una confianza en el Señor, él va a poder elegir qué es lo que es el mejor camino, porque usted va a mirar al Señor y va a conocer que eso está incorrecto. Entonces, confiar en el Señor nos da un camino para elegir, y a la izquierda o a la derecha, como aparece en la imagen. Entonces, el versículo nos enseña que tenemos que volver a Dios, creer en Él, en el Señor Jesucristo. En la lección anterior aprendimos lo que era el arrepentimiento, lo que hablamos sobre el cambio y transformación que hace la palabra de Dios. Es por eso que el arrepentirse, hablamos en la clase pasada que a veces el arrepentirse significa un pesar en el corazón. Cuando hacemos algo y decimos, chuta, Señor, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿O qué pensé? ¿O qué hice esto mal? Hay un pesar porque en el corazón hay arrepentimiento. Pero cuando una persona no se arrepiente, lo sigue haciendo, le da lo mismo, no le importa robar, no le importa hacer daño a las personas porque en su corazón no hay un arrepentimiento, porque no ha habido una transformación. Obviamente porque no se le ha explicado el Evangelio. Entonces el arrepentimiento, como dice, es un cambio de mente, un cambio de vida. Y entonces la fe, ¿para dónde tiene que estar dirigida? La fe tiene que estar dirigida hacia nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que muchos de los hermanos cuando predican o hacen devocional digan, no mire al pastor, no mire a la hermana, no mire a nadie, mire a Jesucristo. Porque obviamente cuando nosotros tomamos nuestra mirada hacia los hermanos, el pastor, nos podemos confundir y hacer un ídolo al pastor o los hermanos. Y por eso la fe, dice aquí en esta diapositiva, la fe tiene que estar en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Y eso se va a recalcar durante toda la lección que hoy día veremos. Entonces, hace 2000 años, un ángel anunció a María el nacimiento del Salvador y le dijo, y le pondrás por nombre, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús significa Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos va a salvar de todos nuestros pecados. Entonces, si Cristo murió, eso es lo que dice 1 Corintios 13:3. Está molestando nosotros. Entonces, Cristo murió por nuestro pecado, por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay dos verdades. Cristo murió en un hecho histórico que se ve harto en teología y se analiza el tiempo de Jesús, los tiempos de Jesús, cuando Jesús vivió en Palestina. Él caminaba como un ser humano, él vivió como un ser humano, fue tan carne
como usted, como yo, tuvo debilidades humanas, pero también era todo Dios y todo humano. Entonces, dentro de él vivía una deidad espiritual, aparte que era Dios. Entonces, Cristo murió, es un hecho histórico, y por nuestros pecados es un acto de fe. Él murió por todos los pecados de la humanidad, los buenos, los malos, los más o menos, los judíos, los no judíos. Entonces él murió, él fue rechazado obviamente por su pueblo. Entonces, ¿quiénes creen en Jesús recibieron por medio de él el perdón de los pecados? Y aquí hay un versículo en Hechos 4:12 que dice que ninguno hay salvación, no, y ninguno otro, hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Eso es indiscutible. No hay otro nombre, no hay otra persona que nos pueda ser salvo. Hay sectas, por ejemplo, allá en el Brasil, hay sectas de un hombre que se dice que es Jesucristo. Tienen sus seguidores también en Rusia. Hay otro hombre que dice que es la reencarnación de Jesucristo. Y obviamente eso es parte de los tiempos, los últimos tiempos en que se levantarán hombres, dice, amadores de sí mismos, amadores de su propia concupiscencia, que ellos querrán solamente ser adorados. Y obviamente es parte de lo que dice la Biblia del espíritu del anticristo que iba a retornar en los últimos tiempos. Hombres que dicen ser Dios. Entonces dice, ¿quiénes creen en Jesús recibieron por medio de él el perdón de los pecados? No que van a recibir, sino que recibieron al momento de creer. Y eso es categórico. En el momento que usted creó en Jesús, fue perdonado. Y dice, ninguno fuera de Jesús hay salvación. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Usted lo vio en la lección 3, para los que tienen los libros. ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos y obtener perdón de nuestros pecados? Ahí hay una imagen donde dice, habló con su madre, murió en la cruz y caminó sobre las aguas. ¿Quién me puede responder? ¿Qué hizo Jesús para que nosotros pudiéramos perdón de nuestros pecados? Murió en la cruz. Morir en la cruz. Correcto, murió en la cruz, porque hablar con las personas y los milagros que él hizo no son objeto para que nosotros podamos tener un perdón. El libro de Isaías, que me gusta mucho, 53, habla que él fue herido por nuestros pecados, morido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, la herida que Jesús tenía en las manos, la herida que Jesús tuvo en los pies, para él salvar a las personas tuvo que pasar ese dolor, tuvo que pasar esa agonía y dar su vida. Obviamente, la muerte de Cristo es una ilustración del Antiguo Testamento. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes mataban un cordero y ofrecían limpieza de pecado a través de ese animal que era muerto, a través de la sangre era purificado. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo lo mismo que en el Antiguo Testamento, relatándolo en el Nuevo Testamento, que vino a morir por todas las personas que creyesen en él. Ojo, él murió por todos, pero solamente la salvación depende de que nosotros creamos o no creamos. Ese es el punto. Entonces, creer en Jesucristo significa tener fe en él, o sea, confiar. Lo que Dios dice es así. Obviamente lo leímos en la palabra de Dios. Entonces, creer en él significa confiar y depositar nuestra confianza solamente en él. Entonces, la salvación y el perdón de pecado se recibe por creer. Ahí hay una imagen de sacrificio religioso. No sé si obviamente todos tenemos esa noción de que en Yumbel hacen artamanda y personas que se esfuercen y caminan arrodilladas, algunas con las rodillas bien peladas, bien sangrentados,
por querer pedirle algo a la Virgen. Por otro lado, hay unas creencias. Hoy día pasaba por Centro de Concepción y habían personas leyendo el tarot. Ahí hay creencias, lectura de mano, lectura de la tabla Ouija, lectura de estas piedras que se ven en la suerte. Entonces, hay personas que creen y depositan su confianza en eso. Hay otros que, por ejemplo, ahí sale una señora rezando en la iglesia a la Virgen, a los santos. Si lo vemos desde el punto de vista del versículo que en ninguno otro hay salvación, entonces no podemos ser salvos por creer en las figuras de yeso. E incluso, disculpe que lo interrumpa, también, incluso hijos de Dios caen en las supersticiones también. correcto. ¿Y cuál me podría nombrar usted? Mire, ya Por habló ejemplo, cuando yo he escuchado algunos que dicen golpeo madera, o hay que poner una lanita roja para que no lo ojeen. claro, hay que usar el calzoncillo al revés, yo escuchaba a la abuelita. O la ropa al revés para que lo ve, con lo que venga se retorne. Una cosa así. Y ahí caen hartos hijos de Dios también, que nosotros sabemos que no debemos creer en esas cosas y caemos igual. Claro, ¿y por qué cae la gente en eso? Porque no tiene fe en Jesús, porque no tiene fe en Dios, porque mi fe tiene que estar depositada en Dios, no en ese tipo de cosas. Claro. Una es la confianza en Jesucristo y otro porque no conocen la palabra de Dios. Si usted recuerda ese versículo que dice, mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Y eso es parte de la destrucción, porque al enemigo le gusta que uno crea en los sacrificios, en la esotería, en el palito puesto en la puerta, o el Salmo 91, de repente que lo vemos abierto en las casas, está lleno de polvo, nunca lo han leído, pero lo tienen abierto y confían en eso más que en el Señor o en una oración. Entonces, bien lo que dice la hermana María José, que caímos nosotros a veces en supersticiones que no tienen ningún asidero. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos depositando nuestra confianza en algo físico, en algo que nosotros podemos ver. Porque el ser humano de por sí necesita ver. Pero lo pasamos en una clase que nosotros dijimos que el Señor, cuando nosotros nos abre el entendimiento, nos abre los ojos espirituales. Ya no vemos lo físico, sino vemos lo espiritual. ¿En qué sentido? En que nuestra confianza ya no está depositada en esas cosas, en la Biblia abierta, en la cruz puesta en la puerta. ¿Por qué? Porque nuestra confianza se radica en Jesucristo. Y mire, hay algo interesante. Ahí se ve una tabla Ouija abajo, unas personas llamando a los espíritus. Es muy famoso eso, que hay de repente en las noticias o en la tele hay programas de personas que hablan con los muertos, que le cuentan cosas. Miren, yo le voy a decir algo. ¿Qué es lo que es eso? Ellos tienen dones espirituales que usan para el mal. O sea, que se contactan con espíritus, porque obviamente uno que es cristiano tiene al Espíritu Santo y conoce y escucha al Espíritu Santo. Y esas personas tienen dones espirituales que lo usan para escuchar espíritus. Obviamente ellos le pueden dar información, porque imagínense, espiritualmente yo le estoy hablando. Cuando una medium se contacta con un espíritu, ¿qué está haciendo? El espíritu es un espíritu que anda rondeando. Se contacta con ese espíritu y ese espíritu obviamente viaja para todos lados. Ya, y por ejemplo, si una mujer le pregunta de una persona, ¿sabes qué? Quiero saber qué estaba haciendo Pablito hoy día a las 5. Ese espíritu se contacta con otro espíritu y le transmite la información y la información llega a la medium. Y todos dicen, pero ¿cómo supo? Porque ese contacto espiritual es satánico. Ese contacto espiritual con los muertos, los mismos demonios se hacen pasar por personas muertas. Entonces, todo es espiritual, todo esto es algo profundo del espíritu. Entonces, muchos se ve que le preguntan cosas y le responden, y puede que le digan la verdad.
Pero eso solamente es una información traída por un espíritu demoníaco, que ellos conectan, porque el Espíritu Santo nunca va a entrar en una persona de esta forma. ¿Mm? Entonces, harto se ve eso de la magia, harto se ve de la lectura de las manos, y eso obviamente está penado para nosotros como cristianos. Nosotros, nuestra única consulta al Espíritu Santo y a Jesucristo. Adiós. Entonces, uno que tiene el Espíritu Santo, y mire, es más, si lo hablamos de los temas de los dones espirituales, ahí está el don de ciencia, el don de sabiduría, y el don de ciencia habla mucho, y yo he visto muchas personas que trabajan ese don. A veces el Espíritu Santo les revela a través de ese don de las cosas que está pasando la hermana. Se ve harto en la iglesia cuando un profeta le dice, ¿sabes qué? Esto, y dice, ¿cómo sabía si la hermana no vive conmigo? El Espíritu Santo que le revela a sus siervos los profetas. La Biblia dice que le revelará las cosas a sus siervos los profetas. También ese don de sabiduría y de ciencia revela cosas a través del Espíritu. Hay personas que trabajan mucho ese don. Entonces, nuestra única, por así decirlo, foro de consulta tiene que ser el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos no podemos poner nuestra confianza en rito religioso, en la Virgen. Obviamente, un católico que se pone a leer la Biblia, tarde o temprano se da cuenta que no tiene que orarle a la Virgen o a las figuras de yeso, sino a Jesucristo. Entonces, Jesús, la Virgen y los santos, nuestra mirada tiene que ser nuestro Salvador, Jesús. Y a ver qué más se puede comentar. Me gustó ese tema de los cristianos, porque a veces es parte de la ignorancia, como le digo. Y sigamos. Mire, creer en las supersticiones, lo que decía la hermana María José, está ahí. La herradura, que se cruzó un gato negro, se cruzó un gato negro, o quebró un espejo, 5 años mala suerte, qué terrible. Pero que la escoba, que puras cosas, supersticiones, o que no hice esto, o pasé debajo de la escalera, y uno se condiciona mentalmente, uno le abre puerta a esa creencia, porque uno le deposita fe, y a veces las personas creen que le pasan cosas malas, pero en realidad solamente superstición. El ocultismo, mire, ahí hay personas que van a los grupos, que van a las machis, que van a las personas que trabajan estas cosas, y ahí velan, mire, harto se ve en el tema de liberación espiritual, que los brujos prenden velas y relatan oraciones para poder llamar espíritus, para que vengan sobre la persona y les muestre ciertas cosas. Siempre algo espiritual, pero no combinado con el Espíritu Santo. O calavera, o hacen muchas cosas espirituales. La tercera imagen dice Jesús y el sacerdote. Obviamente el sacerdote cuando va a una iglesia católica le dice, tome esta estampilla, tome este santo, récele 50 Ave María, 3 Padre Nuestro, y la petición va a estar realizada. Pero lamentablemente es un engaño. También muchos hermanos creen en el horóscopo, leen el pedacito que aparece en el horóscopo, y súper ambiguo el horóscopo. Por lo general siempre sale, hoy día será un día fantástico, las finanzas van a ser increíbles, pero son puras cosas de populismo. Y obviamente todos hemos pasado por eso, de estar leyendo. Y todas las religiones, ya sea el Corán, ya sea el judaísmo, ya sea el Islam, ya sea muchas religiones que van en contra del taoísmo, el budismo, y todas esas religiones. Mire, hay un hombre, un budista, que dijo, he caminado toda la vida y todavía no encuentro qué es la verdad. Y si usted se va y sabe la Biblia, y obviamente yo sé que la sabe, la Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos hombres ejercieron toda su vida una religión, pero nunca encontraron la verdadera verdad. Dígame, hermana Paola. Que le iba a comentar de que a veces la gente no sabe o por no estudiar, como decía usted antes, cuando la gente practica yoga, no es como bueno hacerlo porque finalmente el yoga está muy asociado al budismo, porque ellos quieren llegar a su centro más íntimo y hacen como que uno, bueno, nunca participaba, pero por lo que cuenta la gente que va a esas terapias, como que hacen que se borre la mente. Entonces llegan a su centro que es nirvana, que es como llegar a su centro, el punto final de su alma, para poder liberar, ellos dicen como esa energía que explota y todo ese tema. Entonces finalmente, de repente uno no sabe, o personas cristianas no saben que practicar yoga no es como bueno interiorizarse en ese tema, porque si bien hay gente que queda súper relajada porque dicen que los ayuda, los libera y qué sé yo, pero finalmente es una práctica que nosotros como cristianos no deberíamos hacerla. O sea, es mi pensamiento, porque llama mucho a reflexionar con otros lineamientos que yo creo que no están relacionados con lo de Dios. Eso es como un Claro, paréntesis. sí, no, muy bueno lo que usted comenta, porque lo que hace el yoga es mantener, como usted decía, la mente en blanco. Y obviamente buscar ese centro de nirvana y de espiritualidad, de calma. Pero ¿qué dice la Biblia? Siempre uno tiene que ir viendo todas esas actitudes, todas esas cosas que pasan con respecto a la Biblia. La Biblia dice que nuestra paz, ¿qué tiene que ser nuestra paz? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él da la paz. Entonces, conseguir la paz por medio de un ejercicio que es parte de otra religión es algo que no tiene asidero bíblico. Obviamente el tema de los chakras, de nivelar los chakras y de poner la mente en blanco, nosotros, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente? Siempre dice la Biblia que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, nunca poner la mente en blanco. Nunca poner la mente en blanco, siempre pensar la mente, porque la mente o va a pensar algo bueno o va a pensar algo malo, siempre. En ningún momento va a quedar, siempre escucha una voz, y es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios a través de nuestros pensamientos, que de la Biblia sale. Y eso lo de nivelar los chakras y todo eso del tema que usted decía, partió de una religión que no era el cristianismo. Partió siendo una meditación, unas posturas para poder llegar a unos centros energéticos. Entonces, obviamente, esa postura, si bien quizás le hagan bien al cuerpo para flexibilizarlo y para poder tener una flexión, pero más allá de una contribución, una edificación espiritual, no es propiamente tal de buscar un centro de paz, porque obviamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos? Obviamente el ejercicio es bueno, pero algo que viene de otra cultura, que viene de otra religión, no es muy bueno, no es recomendable para un cristiano. Y otras cosas más espirituales que se generan ahí, que ellos supuestamente llaman a ciertos espíritus cuando hacen cierta posición, a la tierra, al aire, una posición del fuego. Entonces son cosas que obviamente al cristiano no le hacen bien. Entonces, como dice la imagen ahí, Jesús y nadie más. Ni en el papá, ni en el perrito, ni en la abuela, ni en el pastor, ni en la hermana. Y eso le va a servir mucho, porque muchas veces, a veces van a pasar conflicto a la iglesia y a veces se va a equivocar un diácono o un pastor o algo. Y a veces gente que tiene muy aferrado su fe en un pastor llega y se va. Pero siempre que usted esté conectado con el Señor y su fe depositada en el Señor, créame que nada lo va a mover del lugar que el Señor lo puso. Aunque el pastor se equivoque, o a menos que Dios le diga que salga, ya ese es otro tema. Pero aunque se equivoque una persona que usted quiere mucho, nunca lo va a hacer, nunca usted va a moverse del Señor cuando tiene su fe depositada en Él.
Entonces, la fe cristiana es exclusiva y excluyente de cualquier otra creencia. Entonces, creencia solamente en Cristo, solamente en él. Y me acordé de una alabanza que decía, solamente en Cristo, solamente en él. La salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en él. Entonces, Jesucristo murió por usted para el perdón de cuántos pecados. De sus pecados, por tanto, debemos, mire, ¿cuántos pecados el Señor Jesucristo nos perdonó? Nos perdonó la mentira solamente, nos perdonó la codicia, nos perdonó el hurto, o nos perdonó todos los pecados. ¿Cuántos pecados usted cree que nos perdonó el Señor? Todos los pecados. Correcto, sí. Todos. Todos, todos, todos. Si usted tiene alguna duda de algún pecado que esté por ahí, que el Señor quizás no me perdonó, eso no es bíblico. El Señor nos perdonó, como decía la hermana y el hermano, todos los pecados. Todo. Entonces, porque, mire, es algo importante, el enemigo siempre usa la acusación, ¿ah? Yo cuando recién entré al Evangelio siempre no sé si les pasó a todos, pero por lo general, cuando uno se equivocaba o cometía un pecado, obviamente uno tenía que arrepentirse, pedirle perdón al Señor por alguna palabra, alguna acción que haya hecho, pero ¿qué venía haciendo el enemigo? Me acusaba, pecaste al Señor, le fallaste, el Señor no te va a perdonar, mire lo que decía, no te va a perdonar y ya perdiste la salvación. Es algo que siempre el enemigo hacía a la mente y yo tuve mucha lucha con esa cosa mental. Mucho. Me angustiaba, despertaba en la noche asustado con arritmia. Tuve que visitar los doctores por el tema de la arritmia. Tuve con Jorge, que no hice. Porque al principio le ponía mucho enfoque a lo que el diablo me decía y me olvidaba a veces de la palabra. Y yo lo único que tenía que hacer es cantar una alabanza para que se me quitara o recordarme de una promesa del Señor. Y ahí se iba ese pensamiento. Entonces el enemigo, ¿qué va a usar? El pecado que uno cometió para poder atormentar su mente. Entonces, para poder no permitir que el enemigo entre a su mente, tiene que hacer lo que dice el punto 1, dice soltar la carga del pecado. Si usted ha pecado o pecará, usted tiene que ir a las rodillas, pedirle perdón al Señor y soltar esa carga. Y por fe que el Señor le ha perdonado porque usted se ha arrepentido. Y también mire cómo aparece el pecado como una carga. ¿Quién no ha sentido el pecado como una carga en su vida? Yo creo que todos. Y me gusta mucho el dibujito que aparece en el libro. No sé si lo ves. Es el que un hombre va hacia la cruz con una piedra, que es el pecado, y el hombre aparece libertado ahí creo que está en la página 18, sí, en la página 18. Y después el hombre tiene como una actitud de libertad, viene todo rajado, ¿sí? Viene con su ropa rajada, viene con su ropa mala, seguramente sucia, pero ¿qué depositó? El pecado que es la piedra a los pies de la cruz. Eso tenemos que hacer cuando nosotros tengamos esa carga de pecado, cualquier cosa, dejarla a los pies de Cristo y creer por fe, porque el Señor quiere que todos nos arrepintamos. Él no quiere que nadie se pierda, y que nosotros dejemos nuestras cargas en la cruz, dice ahí en el punto 2, en arrepentimiento. O sea, en un cambio de mente, como vimos en la clase pasada. Y el 3, vivir la vida victoriosa en el Señor. Mire, aquí yo le quiero explicar algo que también luché harto con eso. Harto luché con eso. ¿Cómo se vive una vida victoriosa? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo.
en un lugar celestial superior. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestros pecados fueron perdonados. No que serán, que fueron perdonados. Siempre la Biblia apunta a que ya nosotros somos salvados, a que nosotros ya somos perdonados, a que nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. Siempre, siempre la Biblia nos dice que estamos, no que estaremos, que estamos espiritualmente. Entonces, para poder vivir una vida victoriosa en el Señor, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es creerle a Jesucristo y creer a la palabra. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos y alejarnos de nuestros pecados, y de ahí y de ese modo nuestros pecados serán borrados. Tenemos que creer en eso, creer en lo que dice. Y siempre vivir una vida de fe, ¿eh? Porque mentalmente uno va, de repente se desanima, tiene depresión, o no le salen las cosas, o el pecado le acusa. Y usted siempre, siempre mentalmente, es un ejercicio diario, constante, que uno tiene que hacer. Reflexionar constantemente en la palabra del Señor. Dígame, María, hermana María. Yo creo, hermano Arturo, que el pecado se vuelve una carga cuando no es confesado. Porque Dios nos enseña a nosotros a través de la palabra que todo pecado tiene que ser confesado. Entonces, si yo tengo un pecado y no lo confieso al Señor, y cuando doblo mi rodilla digo, Señor, perdóneme por si es que he pecado, por si hice algo mal, resulta que en algún momento del día el Espíritu Santo me va a revelar cuál era el pecado que yo tenía que pedir perdón. Si yo no pido perdón por ese pecado, se va a terminar siendo una carga para mí. Y para que Dios, yo creer en el perdón de Dios, tengo que sacarlo afuera, como se dice, tengo que decirle al Señor de qué pecado me estoy arrepintiendo. Sí, sí, correcto. Es bueno lo que dice usted, porque hasta David, el rey David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces, por ejemplo, uno tiene actitudes que uno están tan arraigadas dentro de uno, pero que no sabe que son pecados. Y a veces, como dice usted, el Espíritu Santo, ¿qué dice? El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo único que quiere es que nosotros tengamos una relación. Y para poder tener esa relación tiene que haber limpieza en esa relación, sinceridad. Y el Espíritu Santo, como dice la hermana María José, nos va a revelar cosas que nosotros quizá en el día hicimos y no pedimos perdón, porque ¿cómo nos vamos a poder arrepentir de algo que nosotros no sabemos? Entonces el Espíritu Santo, y es más, hay traumas que a veces a nosotros que vienen desde niños o personas que no hemos perdonado cuando éramos niños, y eso nos arrastra a tener raíces de amargura, a ser quizás un poco despreciativos con las personas, rechazamos a las personas por algo que sucedió en nuestra infancia. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a revelar. Y como dice la hermana, revelar si tenemos que perdonar, si tenemos que pedir perdón por un pecado, si hemos hecho algo malo contra alguien, el Señor nos va a decir, ¿sabes qué, Arturo? Hoy día pecaste. Quizás no con esas palabras, pero va a venir a su conciencia algo, puta, Señor, hoy día parece que cometí algo que no te agradó. Y en oración, bueno, yo creo que le pasa a todos, en oración por lo general viene ese pensamiento que molesta. Cuando uno está orando por algo, viene una imagen de algo, alguna acción, algún pensamiento impuro, viene a la mente y es el que molesta. Entonces, ya, uno sabe ya que uno tiene que tomar la atención, algo pasa ahí. Si viene un pensamiento sucio, porque algo pasó. Si viene un pensamiento que hablé mal de una persona, viene a la mente. Así lo hace el Espíritu Santo. A veces hay personas que le hablan directamente, hay personas que le da imágenes a la mente, hay personas que le recuerda, o hay personas que le traen un pesar profundo haber equivocarse, un pesar en el corazón haberse equivocado. Y de esa manera trabaja el Espíritu Santo como vive. Entonces el objetivo, ¿cuál es el objetivo de Jesucristo?
obviamente salvarnos, que nosotros tengamos fe en Él, pero también perdonarnos. Y en este proceso de perdón, llevarnos a la victoria. La Biblia dice, si usted recuerda, nosotros somos más que vencedor. Un vencedor es que vence una vez. Y más que vencedor es una persona que vence 2 veces. O sea, doblemente victorioso. Entonces la Biblia dice, somos más que vencedores. Entonces, para poder llegar a ese punto, nosotros tenemos que tomar, como dice el dibujito 1, el pecado, llevarlo a Cristo. Y de esa manera Cristo nos liberta del pecado, de esa conciencia mala, y nos hace vivir como el punto 3, una vida victoriosa. Dios quiere que esté usted alegre, contento, gozoso, en paz con todos, con su alma, con todos. Dios no quiere que usted pierda la bendición de la, como dice la Biblia, de la vida abundante, una vida victoriosa, una alegría, porque cuando nosotros creemos en Cristo, viene a nuestro corazón una alegría tan profunda, tan linda, que ojalá abrazáramos a todos y le mostráramos a Cristo, obviamente dentro de los parámetros de respeto, pero viene un gozo tan profundo al alma y al corazón que uno a veces, como le ha pasado a muchos hermanos acá, van a la iglesia, sienten la presencia del Señor y lo único que quieren es puro llorar, llorar, y no saben de qué, pero sienten una felicidad en el corazón. ¿Por qué? Porque su Salvador ha nacido en sus corazones y le ha provisto de fe. Es algo tan bonito. Entonces, el perdón de los pecados es una de las experiencias cristianas más profundas. No hay ninguna religión que pueda perdonar los pecados. Hay algunos que se pegan, se latillan el costado pidiendo perdón por los pecados, hacen penitencia, hacen qué no hacen para que sus pecados sean borrados. Ellos creen que autoinfringiéndose dolor van a quitar sus pecados, pero la única fuente de nuestro perdón de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol siempre decía, reconciliados con Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Reconciliado en Jesucristo. Esa imagen, quienes creen en Jesús reciben por medio de él el perdón de los pecados. No sé si alguien me puede relatar qué pasó en su corazón cuando sintió el perdón de un pecado, y quizás grave. Bueno, en la Biblia no habla de pecados más graves que otros. Sí, otros que tienen mayor consecuencia y otros quizá una consecuencia, porque una mentira quizá es un pecado, pero quizá no tenga la consecuencia de alguien matar a alguien. Los dos son pecados, pero uno tiene unas consecuencias más graves. No sé si alguien me puede decir qué sintió cuando, si pecó en algún momento y le pidió perdón al Señor, qué sintió en su corazón cuando sintió el perdón. No sé si alguien me pueda responder esa pregunta. A ver, la hermana Valesca, dígame, ¿está la hermana Valesca por ahí? Sí. Sí, sí estoy, hermano Arturo. No sé si le ha pasado algo que usted, por ejemplo, no lo tiene que decir, pero yo creo que, bueno, la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero ¿qué sintió cuando usted pidió perdón por ese pecado y sintió que el Señor le perdonó? ¿Qué sintió en su corazón? Me perdonó. La verdad, hermano Arturo, es que yo soy una convencida que pecamos todos los días. A veces por omisión, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del Ocho, pero yo creo que todos pecamos todos los días, de alguna u otra manera. Entonces, todos los días hay que confesar el pecado, pero así hay pecados que, como bien decía usted, no, la Biblia no relata que hay pecados menos graves ni más graves, pero hay pecados que duelen más, que como que nos duele en el corazón haberle fallado a Dios. Por lo menos para mí, que yo conozco al Señor Jesucristo de
De antes de haberme casado, mi mayor pecado que más dolor me costó a mí fue haber quedado embarazada antes de casarme. Porque yo conocía de la escritura, conocía de la palabra, sabía que tenía que casarme primero. Y a mí me costó mucho levantar cabeza. Me costó mucho sentir que Dios me había perdonado. De hecho, Dios tuvo que tomar un instrumento para decirme que Él ya me había perdonado, que ya dejara de recordar eso, porque me costó mucho, porque yo siento que ese pecado como que me alejó un poco de Dios. Sentía que Dios yo sentía, porque yo creo que el Dios nunca se aleja de uno, pero yo creo que ese pecado, yo me sentí lejos de Dios, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hice, me ganó la carne, esa es la verdad. Eso es. Y sí, no, no, muy buena su experiencia que nos relata y gracias por la confianza. Pero ¿qué sintió después cuando usted se sintió perdonado? Esa era la pregunta. Mucho alivio, hermano Arturo, mucha paz en el interior. Sentí que de nuevo estaba cerca de Dios. Sentí nuevamente que Dios que en su perdón, en su amor, podía volver a estar cerca de Él. Yo sé que nunca estuvo lejos de mí, pero yo me sentí así, lejos de Él. Entonces sentí mucha paz, mucha calma, y lo siento hasta el día de hoy porque todos los días doblo la rodilla y comienzo pidiendo perdón. Comienzo pidiendo perdón porque sé que en el día más de algún acto puede que con mi comportamiento, mis palabras, mis pensamientos le falle a Dios de alguna manera. Entonces todos los días voy a la rodilla con la seguridad de que me levanto aliviada de ahí porque recibo perdón de Dios. Muy importante lo que usted dice porque Dios le hacía reflexionar por medio del profeta que usted ya había sido perdonada, pero usted tenía esa carga espiritual del pecado. Ya usted había pedido perdón, pero todavía se sentía con esa carga. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le sacó esa carga para que usted sintiera lo realmente que era correcto, que había sido perdonada. Y es muy bonito lo que nos dice la hermana que sintió una paz. Y eso es lo que se siente cuando Jesús nos perdona. Una paz, un alivio. Yo, obviamente, como dice la hermana, uno a veces peca por omisión o por decisión, pero cuando una persona no conoce a Dios no le pasa nada. Pero una persona que conoce a Dios, que ha visto de su salvación, siente un pesar en el corazón, se siente que le ha fallado a Dios y se siente lo más malo del mundo. ¿Por qué? Porque ya conoció al Señor. Pero lo que Dios genera a través de la cruz, a través del sacrificio, es en la paz. Mire, este versículo de Miqueas dice, el Señor echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Todos. Obviamente, como dice la hermana, nosotros nos equivocamos y pecamos todos los días, pero no es desde que el momento que conocemos a Cristo y nosotros le aceptamos como Salvador, nos arrepentimos, nos bautizamos, eso para atrás, todo borrado. Y si nosotros nos equivocamos, obviamente tenemos el derecho, el deber también de pedir perdón y el Señor nos va a ir purificando. Y es importante algo muy bonito, que mientras nosotros sepamos más la Biblia, nosotros vamos a saber más en qué nos equivocamos. ¿Qué quiere decir con eso? Que mientras más lectura tengamos, mientras más aprendamos de Dios, vamos a poder saber en qué fallamos, porque a veces el Señor ya nos mostró la salvación y quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros seguimos equivocándonos en lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos la Escritura. Como decía el apóstol, que pecan ignorando la Escritura. Entonces, cuando sé la Biblia, yo puedo decir y saber, es malo hablar de mi prójimo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Es malo adulterar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Hermana María? ¿Sí? Yo creo, hermano Arturo, que también a veces nos aprovechamos del perdón de Dios, porque Ya. usted dijo algo. Por ejemplo, yo sé de que es malo hablar del hermano. Hablo igual.
y resulta que después doblo mis rodillas y le digo, Señor, perdóneme por si he hecho algo. Ni siquiera digo, Señor, perdóneme porque hoy día hablé mal de alguien, o porque pensé mal de alguien, porque juzgué a alguien sin saber ni siquiera el contexto o qué pasó, opiné de algo que no debía. Pero a veces nos aprovechamos de que Dios nos perdona todo porque ya, una vez está bien caer, pero todos los días a veces se cae en lo mismo. Sí, es algo muy bueno que dice la hermana María José, del tema de que uno a veces lanza comentarios sin saber. Y yo siempre le digo, a veces me dicen, oh, pasó esto, pero usted sabe la otra parte, tiene que saber las dos partes para poder obviamente opinar bien y correctamente, y obviamente que eso no debería ser el hablar contra los hermanos, porque mire, si nos vamos espiritualmente, al tiro le doy la palabra a hermana Valesca, cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Abrimos puertas espirituales. Y eso es algo a través de la experiencia y a través de los temas de liberación que he vivido y que he visto. Cuando uno peca, uno le abre la puerta al enemigo. Por ejemplo, ya, pongámosle un adulterio. El Señor puede perdonar el adulterio, pero esa persona tiene que cerrar esa puerta. ¿Y cómo el Señor lo hace? A través del arrepentimiento, del dolor, del sufrimiento, el no cometerlo nunca más. Él cierra la puerta, pero espiritualmente entran espíritus de adulterio en la persona, y es lo mismo pasa cuando uno habla mal de una persona. Espiritualmente, ¿qué está haciendo? Le está abriendo la puerta al enemigo para que entre en espíritu engañador en la lengua. Obviamente el Señor la va a perdonar, lo va a perdonar, pero si vuelve, esa puerta se vuelve a abrir y entra en espíritu. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos del Espíritu Santo, nuestra lengua del Espíritu Santo, nuestro corazón del Espíritu Santo, porque en algún momento el diablo se va a querer meter en nuestro corazón, nuestra mente, y todo tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno del Espíritu Santo, el enemigo no va a poder entrar. Y obviamente esos temas de liberación, cuando uno peca, se abren puertas espirituales. Y obviamente no vamos a hablar de eso, pero hay unos libros más adelante en estos mismos seminarios o cursos que hablan sobre ese tema. Dígame, hermana Valesca. Hermano Arturo, ¿me Dígame. escucha? ¿Sí? Sí, no, es con respecto a lo que decía la hermana María José. Si bien yo encuentro que ella tiene toda la razón, porque a veces nos aprovechamos un poco del perdón de Dios, pero vino a mi mente el versículo donde los discípulos le preguntaron a Jesús, o creo que era una parábola, ¿cuántas veces debían de perdonar? Y él dijo 70 veces 7. Si nosotros, que somos seres humanos inclinados hacia el mal, tenemos que perdonar tantas veces, ¿cuánto más Dios? Porque Dios conoce nuestra humanidad, sabe que somos inclinados hacia el mal, sabe que esta carne quiere hacer lo malo, no lo bueno, pero nuestro espíritu es el que le gana muchas veces a nuestra carne para no hacer lo malo. Entonces, si bien a veces nos aprovechamos del perdón de Dios, Dios perdona a quien quiere, cuando quiere y a la hora que Él quiere, porque Dios no se cansa de perdonar. De hecho, podemos ver el gran sacrificio que hizo de despojarse de su hijo unigénito por amor a la humanidad para perdón de pecados. Entonces, si hay un ejemplo máximo de perdón, es Dios. Él es nuestro parámetro, porque Él no se cansa de perdonar a la humanidad y a nosotros todos los días. Si bien como cristiano, como decía usted, con este texto, que a medida que más profundizamos en la Escritura, más sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, nuestra humanidad nos va a llevar hasta el final a querer desviarnos del camino. Pero allí es donde está el perdón de Dios, que nos anima para no quedar en el camino, porque yo creo que si no recibiéramos el perdón de Dios, muchos quedarían en el camino, muchos no quisieran avanzar, pero como está la mano perdonadora de Dios, a pesar de que fallamos una y otra vez, a veces lo mismo,
Dios en su inmenso amor nos vuelve a dar una oportunidad. También Él es fuego consumidor y también muchas veces vivimos las consecuencias de nuestra desobediencia, porque Dios nos puede perdonar muchas veces, pero ya se vuelve después desobediencia, más que pecado. Que el pecado de todas maneras es la desobediencia es pecado. Entonces ya después se vuelve desobediencia ese pecado. Y ahí vienen las consecuencias de la desobediencia, que sería para otro tema. Eso es solamente. Sí, no, sí, muy bien lo que nos dice la hermana, y obviamente ya cuando el pecado es constante, repetitivo, ya después se forma en ataduras de impiedad, que eso es algo más profundo. Uno puede pecar, el Señor nos puede perdonar 70 veces 7, y uno obviamente debería hacerlo así. A veces uno no como que no quiere perdonar tanta injusticia hacia uno, pero uno tiene que hacerlo igual. Pero, ¿qué pasa? Un pecado, tras otro, lleva a una ligadura de impiedad. Y eso es ya más difícil de sacarlo, porque ya la persona está acostumbrada al pecado, le gusta el pecado, se regocija en el pecado, y esa persona empieza a formar. Mire, sin ir más lejos, yo hablé con una persona hace un tiempo, hace hartos años atrás, en un hogar. Y esa persona estaba en silla de ruedas. Y yo le dije, ¿qué edad tiene usted? Y me dijo, con 50. Y yo le dije, ¿qué? Tiene 50. Y tenía alrededor de 50, 60 años, pero estaba en silla de ruedas y parecía un anciano de 80 años. ¿Y qué pasaba? Él me contaba que estaba tan nervioso porque él tenía una familia. Conocía a una mujer, se iba con ella y formaba una familia, formaba casa, todo. Después se iba con otra mujer, formaba una casa, y en total tenía como 5 esposas. Tuvo 5 esposas. Y él estaba tan nervioso de que lo pillaran, que al final se empezó a recoger en su cuerpo. Estaba en silla de rueda, todo doblado, no se podía ni parar, y con 50, 60 años, ese mismo pecado constante le fue formando una enfermedad a su cuerpo y ligaduras de impiedad. Son ligaduras que empiezan a enfermar el cuerpo, a enfermar la mente y hacer que el cuerpo se enferme. Un cuerpo, mientras más santificado esté, va a ser un cuerpo más, entre comillas, sano. Obviamente no vamos a irnos para ese tema de la enfermedad, pero Dios nos puede perdonar. Pero ¿qué pasa si yo peco constantemente con un miembro de mi cuerpo? Ese miembro de mi cuerpo obviamente no va a quizás funcionar de la mejor forma, o como lo hace en algunos países, que a algunos les cortan las manos por robar. ¿Levantó la mano, hermano? ¿Valesca? ¿No? ¿No tiene que levantar? Ya. Entonces, seguimos. El Señor echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo. No hay ningún pecado que Dios no perdone. Entonces, en su opinión, ¿a qué se refiere este versículo? Al perdón de los pecados leves, como dije, al perdón de algunos pecados muy graves, al perdón de todo nuestro pecado. Mira, hay una pareja peleando, discutiendo, otra persona que está ahí con un sentimiento de dolor en su cara. Entonces, bueno, lo vimos, en su opinión, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, de la siguiente lista de pecados, de los caprichos de mi niñez, de las rebeliones de la juventud, la dureza de corazón de adulto. ¿Cuántos de estos pecados son perdonados? 1, ninguno; 2, algunos; o 3, todos. ¿Cuál de aquellos pecados no nos perdona el Señor? ¿Hay alguien que nos ha hablado por ahí? No sé, la hermana Ingrid. ¿Cuáles de los pecados son perdonados? Todos los pecados, hermano Arturo. Ya, todos los pecados fueron perdonados. Entonces, para ir resumiendo, porque ya estamos llegando al límite de la clase, ¿qué hizo Cristo para conseguir el perdón? Murió en la cruz. El sacrificio que Cristo hizo es único, irreemplazable. No hay nada que se asemeje
a la muerte de la cruz en el madero, ninguna estampilla, ninguna sumisión, ningún esfuerzo humano, ninguna penitencia que el hombre pueda hacer es comparable a la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué ha hecho usted para recibir este perdón? ¿Qué ha hecho? Creer en Jesús. Tan sencillo, tan simple como el ladrón de la cruz. Había uno que creía y otro no. Y uno le dijo, Señor, tenme en cuenta cuando entre en tu reino. Y de cierto, estás hoy día conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Es creer en Jesucristo. Nuestra única salvación, nuestro único perdón de nuestros pecados es porque Cristo murió en el madero de la cruz. No es el Salmo 91 abierto en las casas. No es la ramita de laurel en la puerta. No es ninguna cosa de superstición, sino es creer en Jesús. ¿Y cuánto es nuestros pecados? Como en resumen, no es la mentira, no tan solo el robo, no el hurto, no tan solo un adulterio o por tener relaciones prematrimoniales, sino que dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos, todos, todos. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros sentir? Como decía la hermana Valesca, nosotros tenemos que sentir paz y no culpa. Ahí dice gozo, es gozo. Gozo y no ansiedad. Tenemos que sentir descanso en nuestro corazón por creer en Cristo. Y ahí dice leer Romanos 14 y 17. Antes de irnos, vamos a leer, vamos a buscar Romanos 14, 17. Voy a leer la versión 95, 14, 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, una vez, como dijo nuestra hermana Malika, tenemos que sentir paz en nuestro corazón, gozo. Y eso es parte de creer que Cristo ya nos perdonó en el madero de la cruz. Entonces usted ya forma parte de una comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo. Entonces, yo voy a dejar ahí con esa diapositiva. Nosotros tenemos que sentir paz por el perdón del Señor. Y tenemos que creer que el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Y si hemos pecado, la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y dice más, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de esa maldad que a veces como ser humano llevamos. Y quiero tomar la palabra de la hermana que dice que nos dice que después de que fue perdonada, sintió gozo, sintió paz, sintió una tranquilidad en el corazón, sintió un alivio, algún descanso, que se fue esa inseguridad de no creer que era perdonada. Así que con eso terminamos. Vamos a reflexionar en esta semana sobre el perdón que el Señor nos ha dado. Y ojalá alguien, la otra clase, pueda traer un pequeño resumen, una frase de qué se trató hoy, la clase de hoy día. Ojalá alguien pueda comentar brevemente lo que hemos hecho para así, ojalá, comunicando unos con otros. Entonces, antes de finalizar, quiero que si alguien ha tenido algún problema con la tarea, o con alguna lección, o si quiere acotar algo, o quiere decir algo.
con problemas y con... Hermano Arturo, una consulta. Sí, Una vez yo escuché que todo se podía perdonar menos blasfemar contra el Espíritu Santo. correcto, sí, eso es bíblico. No, el único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia. Pero a veces uno, no sé si le ha pasado a usted que a veces tiene miedo de hacer algo contra el Espíritu Santo que pueda dañarlo. Pero ese versículo habla más sobre el tiempo de los judíos. El judío, ¿qué pasaba? Que Jesús sanaba a los enfermos y le decía, tú sanas por los demonios, por Belcebú, y tú echas fuera demonios por el diablo y todo el tema. Entonces ellos tenían una rabia contra el Espíritu Santo. Y ojo que la blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser que puede ser una rabia contra lo que Dios está haciendo. Hay personas que el Señor sana, o a veces nosotros en nuestra ignorancia decimos, y esos que danzan, y esos que profetizan, que dan vueltas, y uno empieza a hablar palabras, y hay que tener mucho cuidado con hablar con los dones del Espíritu Santo, y hablar contra el Espíritu Santo, porque uno, ¿qué pasa? Si uno no tiene un don de revelación, uno no puede opinar de lo que el Señor está haciendo, alguna sanidad, porque yo he escuchado pastores que ¿por qué los botan al piso y los curan y hacen que lo están operando? Entonces, si esa persona no tiene un discernimiento, es mejor que no opine mucho en cuanto a eso, porque hay que tener cuidado cuando uno habla contra el Espíritu Santo. Pero ese versículo en sí hablaba mucho de los judíos que tenían rabia contra Jesús, rabia contra lo que estaba haciendo Dios, y esa rabia se manifestaba rabia en contra de la sanidad, rabia en contra del Espíritu Santo. Entonces blasfemar, hablaban mal del Espíritu Santo, y a veces sin saber, pero era más producto de su rabia del corazón, porque estaban creyendo más en Jesús que en la religión de los judíos. Dígame, hermano Orlando. No, quizá subió la manita de equivocación. Claro. Hermano Arturo, yo tengo una... Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la Biblia sale la respuesta que es pecado. Y está en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya, le escuché el versículo, pero no cuando si que dijo algo antes. A ver, me refiero al punto 4 de la lección 2, Ya, que dice, ¿qué es pecado? ya. Y entonces ahí sale una cita bíblica, por cuanto el pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está diciendo que pecado es destituirse de la gloria de Dios. Ya. Pero no está contestado qué es pecado. Entonces, por eso yo estoy diciendo que aquí está la respuesta, en Claro. 1 de Juan 3:4, y lo leí. Y en síntesis, pecar es errar en el blanco. Y parece que vamos a tener que dejar todas las preguntas para la otra clase, porque se me había olvidado que tenemos reunión de evangelismo ahora a las 9:15. Así que... Ya, muy bien, ya, listo. Vamos a empezar la otra clase con lo mismo que nos estaba diciendo usted, hermano, sobre el pecado. Ya. Y si alguien tiene alguna dudita, lo dejamos para la otra clase. Así que Ya, le agradezco su presencia y no se olvide de enviar sus tareas, la 3, los que no han enviado hasta hoy día, la 3, y los que no tienen el libro, obviamente, hasta que tengan el libro. Y en estos días voy a enviar la tarea de la lección 4 para que la puedan hacer y me llega todo al correo. Así que muchas bendiciones, y vamos a tener que dejar esto acá por la reunión de evangelismo que tenemos ahora. Muchas bendiciones, que estén muy bien. Gracias por asistir y sigamos asistiendo.
Chao, hermano Arturo. Chao, los hermanos de la otra iglesia que nos acompañaban. Ah, y bendiciones a los hermanos que nos acompañan de Paicaví, chicos. Muchas bendiciones. Bendiciones, chau, chau.